Bien, Chile es el segundo país menos corrupto de Latinoamérica después de Uruguay, según el ranking dado a conocer hoy por Transparencia Internacional. A nivel mundial, nuestro país se ubica en el puesto número 26. Vamos a profundizar en estos datos y para eso estamos en contacto con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Alberto, para ubicarnos un poco en el panorama internacional, Nueva Zelanda, por ejemplo, se muestra como el país menos corrupto, luego viene Dinamarca, después Finlandia. Bastante más abajo, en el lugar 69, está Estados Unidos, luego Francia, Bután, y ahí viene Chile, en el lugar 67, lo cual no es malo, tomando en cuenta sobre todo la crisis tremenda que tenemos en nuestro país y que tiene que ver en parte por la sensación de descrédito de la política en general, de los partidos, del Congreso, de los tribunales, en fin, ¿cierto? Sí, sin duda. Bueno, Chile puntúa 67 puntos, lo que nos deja en la posición 27 a nivel global. Como tú dices, uno podría ver estos datos con optimismo, pero también, lamentablemente, estamos hablando de un entorno mundial donde la corrupción es muy importante y efectivamente está causando mucho daño a muchas de las sociedades. Si queremos compararnos con aquellos países que efectivamente están haciendo las cosas bien en esta materia, nos falta muchísimo camino y más preocupante cuando Chile ha sido uno de los países que en los últimos 5 años mayor declive ha tenido en este ranking que nosotros preparamos desde Transparencia Internacional. O sea, los casos de colusión, por ejemplo, en la farmacia, en los supermercados, el caso de los pollos, el caso del papel higiénico, que se van transparentando y que conocemos a través de la prensa. Lo mismo el financiamiento irregular de la política, la corrupción generada en el caso de los financiamientos de las campañas políticas. Todo eso sí tendría que verse reflejado, o quizá más adelante, ahora que se dice que Chile despertó, digamos, en una futura encuesta, ¿o no? Sin duda, ya se ve reflejado. Nosotros llegamos a estar en la posición 20 a nivel mundial hace algunos años. Hemos tenido este declive hasta el lugar 27. Y es muy importante señalar que lo que ha habido en Chile en el último tiempo en materia de anticorrupción ha sido una toma de conciencia, conociendo cuál era la basura que teníamos bajo la alfombra. ¿Cuál es el problema? El problema es que la reacción que ha tenido la institucionalidad frente a aquellos casos de corrupción no ha sido del todo firme y decidida con lo que la ciudadanía espera sea la reacción ante los casos de corrupción. Efectivamente, hemos podido avanzar una agenda que, por ejemplo, ha perfeccionado nuestro sistema de financiamiento de la política, que ha aumentado las penas para el cohecho y otro tipo de delitos, ha creado nuevos tipos penales, pero lamentablemente la sanción sigue siendo absolutamente dispar. Claramente el daño que hace una sanción como las clases de ética o las personas que han cometido delitos económicos constantemente y siguen en directorios de empresas es muy importante para aumentar la percepción de corrupción. No basta con conocer la corrupción, sino que hay que enfrentarla con mano firme. Sí, la falta de penas para los delitos de cuello y corbata y que sobre todo generan bastante rabia dentro de la población. ¿Cómo estamos a nivel regional? Sabemos que venimos después de Uruguay, pero hay países que podrían estar bastante complicados, como son Argentina, como son Brasil, por ejemplo, que se ha visto empañado con el caso de Brecht. Bueno, partamos de abajo hacia arriba. Lamentablemente en la región tenemos uno de los 5 países con mayor percepción de corrupción del mundo, que es el caso de Venezuela. Es un caso preocupante que se ha mantenido durante el tiempo como uno de los países más corruptos del mundo y sin duda eso genera un efecto muy complejo para el resto de la región. Brasil también ha tenido su peor desempeño en este año. Evidentemente no ha bastado con la operación Lavallato. Las señales que se dan desde la política brasileña no han sido del todo firmes al final del día para que aumente una mejor percepción de corrupción. Tenemos países también muy afectados en Centroamérica, como el caso de Honduras, de El Salvador, en el caso de Caribe, en el caso de Haití, y después Costa Rica y ya hacia la cima de este ranking, de entre los 30 mejores del mundo, podríamos decir, nos encontramos nosotros, se encuentra Uruguay, unas posiciones más arriba que nosotros, Estados Unidos y Canadá, pero es muy importante señalar que Canadá también es uno de los países que más baja este año por los escándalos que han afectado a Trudeau respecto también al financiamiento de la política en ese país.
En el caso de Venezuela, que tú nos contabas, Alberto, se encuentra justo antes de Afganistán en las posiciones y después de Corea del Norte. O sea, es una situación muy compleja, distinto, quiero decir, difícil salir de esa posición y está relacionado inmediatamente con el tema económico, pero también con los derechos humanos, lo que también está atravesando el resto de Latinoamérica y bien cerquita de acá. Bueno, Venezuela es un país que nosotros mencionamos que tiene corrupción sistémica, es decir, es muy difícil para un ciudadano el poder desempeñar su día a día de manera absolutamente honesta y transparente. Las organizaciones están absolutamente permeadas, las instituciones. Tenemos grandes casos de tráfico de droga, de narcopolítica, también de tráfico de oro en ese país y es muy complicado. Y bien tú dices, en general, los países que tienen peores desempeños en materia de desarrollo humano, en materia de calidad democrática, son países que también tienen mayor percepción de corrupción. Por lo cual es bien interesante ver lo que ha ocurrido también en esta semana con otros dos índices o estudios que se han presentado. Por una parte, un índice o más bien un estudio que realza el PNUD respecto a la desigualdad, que es un factor también sin duda de corrupción y eso nos va a afectar en el futuro y nos está afectando en que no estemos más arriba, pero por otra parte también las buenas noticias de que efectivamente Chile está siendo percibido como una democracia más participativa y que por primera vez, según The Economist, hemos llegado a ser una democracia considerada como democracia plena. Siempre estuvimos en el borde de aquello y estamos avanzando, así que también hay que ver las oportunidades y Chile hoy día, y es por eso que con Chile Transparente, el espacio público y el Observatorio del Gasto Fiscal fuimos tan firmes frente al presidente de la República en una reunión hace pocas semanas en señalarle que la agenda antiabusos tiene que ser realmente ejemplificadora contra la corrupción para que podamos cambiar esta tendencia a la baja y efectivamente podamos llegar a ser considerado de los países más transparentes y honestos del mundo. Sin duda, en el fondo es mayor transparencia. Ahora estamos viviendo una crisis social y política importante. Hemos visto el descrédito en la encuesta CEP, por ejemplo, no solamente del presidente, de los ministros, del Congreso, de los tribunales. Sin embargo, tú dices que la proyección puede ser positiva tomando en cuenta que existe mayor participación en los procesos por parte de la población, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proceso constituyente. Sin duda, puede ser más positiva, pero ahí requerimos de una reacción firme del Congreso. No puede ser que las señales sigan siendo equívocas, ¿ah? Lo hemos visto durante los años, incluso con reportajes que hemos hecho con Mega, como el Congreso Papers, lo hemos visto en el día a día, con casos que no tienen penas ejemplificadoras, y es importante que ya de ahora en adelante nos pongamos efectivamente bien las manos a la masa para que podamos entender que la corrupción no es un fenómeno ajeno a la sociedad chilena, que está muy presente y que debemos combatirla con firmeza. Y para eso vamos a seguir insistiendo en que el gobierno envíe al Congreso prontamente, más allá de la agenda antiabusos que ha anunciado, medidas que protejan a los testigos de corrupción, que nos permitan saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas en Chile a través de creación de un registro de beneficiarios finales y que ponga el fin a la impunidad y a la sensación de impunidad en materia de anticorrupción y también una reforma profunda al control del Congreso Nacional. Las instituciones hoy día tienen todo para ganar. Su descrédito es tal que cualquier acción que sea positiva va a llevar a que los ciudadanos volvamos lentamente a volver a confiar y así cuidar nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, que lamentablemente ha estado tan debilitado en estos últimos meses en nuestro país. Bien, Alberto, te queremos dar las gracias por conversar con nosotros esta tarde en Mega Noticias Update. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Que tengas buenas tardes.